Buenas noches, profesor. Hoy día les voy a explicar lo que es el ciclo cardíaco. Para empezar, el ciclo cardíaco debemos comprender lo que es el sistema circulatorio. Bueno, es la mayor vía de circulación interna del cuerpo. Mayormente circula lo que es la sangre. En la sangre están los componentes como son los nutrientes, los metabolitos, diferentes tipos de gases y lo que vendría a ser las hormonas. Bueno, el sistema circulatorio se compone de lo que arterias, venas y capilares. Y obviamente el motor, el corazón. El sistema circulatorio doble. Decimos que hay sistema circulatorio doble, o bueno, dos circuitos. Circuito mayor y circuito menor. Hablamos de circuito mayor cuando la sangre es oxigenada y se parte alrededor del cuerpo. O sea, le reparte el oxígeno alrededor del cuerpo. Ya hablamos de circuito menor cuando la sangre ya desoxigenada va desde el corazón hacia los pulmones e inversamente, desde los pulmones hacia el corazón. Para volver a hacer el circuito mayor, quiere decir que son complementarios. Como dije anteriormente, la parte esencial es el corazón. El corazón vendría a ser un músculo. Pero para entender lo que es el ciclo cardíaco, vamos a hablar específicamente del corazón. El ciclo cardíaco. Bueno, el ciclo cardíaco es la secuencia de eventos, ya sea mecánicos, sonoros y de presión. Hablamos de presión cuando, como es un tipo de músculo, tiene contracciones involuntarias. Ahí está la secuencia de eventos mecánicos. También tiene las secuencias de tipo de presión. Al momento de la contracción, hace que la sangre que se encuentre en esta tenga mayor presión al contraerse el músculo. Y sonoros porque son sonidos cuando se cierran las válvulas, ya sean auroventriculares o sigmoideas. Y el ciclo cardíaco en sí mira o bueno, se caracteriza por el flujo de la sangre por las cavidades cardíacas, aurículas, ventrículas. Bueno, ahora vamos a explicar lo que son las fases. Bueno, las fases. Tenemos primero, el llenado auricular pasivo. El llenado auricular pasivo se da generalmente, bueno, sin necesidad de ninguna contracción, lo dice su mismo nombre, pasivo. Quiere decir de que las aurículas se llenan de sangre y al momento de llenarse de sangre o de fluido, estas generan una presión. La presión hace que se abran las válvulas auricular ventriculares. Quiere decir de que este tipo de sangre, por la misma presión del ingreso y el llenado de las aurículas, hace que se abran estas válvulas y la sangre pase a lo que vendría a ser las ventrículas. Ahora, comprendamos. El llenado ventricular activo. Bueno, en el momento en el que el llenado auricular pasivo, al ser pasivo, no va a pasar toda la sangre, queda siempre un poco, aproximadamente 20 mililitros. Como entendemos, el llenado ventricular activo vendría a ser el llenado con ayuda. Y esta ayuda es una acción en el sistema, en una acción en el nódulo sinusal. Quiere decir que un movimiento o una contracción de lo que vendría a ser la aurícula, que va, bueno, se expande por la aurícula y, bueno, hablaremos en la siguiente fase, pero ahorita estamos en el llenado ventricular, hace de que aumente la presión en lo que vendría a ser la aurícula. Y a mayor presión hace que las válvulas que contienen la sangre en las aurículas restantes, como lo dije anteriormente, 20 mililitros, pasen a lo que vendría a ser las aurículas. Para seguir el siguiente paso, o bueno, lo que sigue de la fase, que es la contracción isovolumétrica. Una vez la sangre se encuentra ya en la ventrícula, la despolarización que llega obviamente a los ventrículos hace que comience a contraerse las ventrículas, haciendo que la presión aumente, haciendo retroceder a lo que vendría a ser, como lo vemos, haciendo retroceder a las válvulas auroventriculares, para luego dar paso a lo que es la eyección. La eyección vendría a ser un poco más lo que es el llenado de la
aorta y el tronco pulmonar. ¿Y por qué decimos eso? Porque al momento de la presión que se ejercen en las ventrículas, se abren las válvulas sigmoideas. Hacen el llenado de la aorta y el tronco pulmonar respectivamente. Y como vemos, va a haber un momento en el que las presiones serán iguales, lo que nos da a entender de que va a haber un residuo. Después de esto, va a haber obviamente el volumen sistólico, es lo que pasa a la aorta y el tronco pulmonar, y el volumen residual, que vendría a ser aproximadamente 50 mililitros, porque 120 mililitros es el total, menos 50, menos 70, que vendría a ser el sistólico, el residual vendría a ser 50 mililitros. Ahora, hablemos sobre el siguiente paso, que es la relajación isovolumétrica. Bueno, la relajación isovolumétrica se da cuando queda el volumen residual. Se quedan en los senos del corazón inferiores, la presión es inferior, es isovolumétrica, se causa relajación. Y bueno, en esta etapa mayormente se caracteriza por ser la relajación. Quiere decir que desde esta etapa ya pasaríamos al llenado auricular pasivo, pues se vuelven a llenar las aurículas. Y así sigue. El llenado auricular pasivo llegaría al llenado ventricular activo, la contracción isovolumétrica, la eyección, la relajación isovolumétrica y el llenado auricular pasivo. Y así otra vez. Bueno, para entender el siguiente cuadro, primero vamos a hablar sobre la contracción isovolumétrica. Estamos primero en lo que es la sístole, la contracción isovolumétrica. Vemos que el, el volumen ventricular en mililitros es 130. Se puede decir que es el máximo, un aproximado 130, 120. Lo dije anteriormente. Tenemos que la ventrícula, la presión en la isovolumétrica contracción es casi nula, cero. Tenemos que en la aurícula la presión en la isovolumétrica es igual, cero, nula. Y tenemos que en la en la contracción isovolumétrica, la aorta, su presión sí varía entre 80 manómetros, milímetros de mercurio. Ahora, entendemos que en la eyección, que vendría a ser el paso de la sangre hacia la aorta y el tronco pulmonar, la presión en la aorta se eleva, obviamente, por el llenado de la sangre. La presión en las aurículas, igual, vendría a ser hasta más nulo casi. Y la presión en las ventrículas sí es alta, porque para que haya la eyección, tiene que haber presión en las ventrículas. Es alta, 120 milímetros de mercurio. Y como vemos, la ventrícula del volumen baja, porque es la eyección. El ventrículo se queda prácticamente, como dijimos, en 50, lo que vendría a ser el volumen, mililitros, obviamente. Ahora, hablemos de la relajación isovolumétrica. El mismo nombre dice isovolumétrica, que los volúmenes de presión es igual. Vemos que la aorta sigue teniendo un nivel alto de presión, pero no tan alto como en inyección. El, la, la presión auricular, bueno, vemos que es un poquito moderada, pero sigue sin ser gran cosa. Y vemos también que toda la fase no tiene mucho tipo de cosas. Y es cuando se abre la válvula y se cierra la válvula aórtica. Se abre la válvula del auroventriculares en la relajación isovolumétrica y se cierra la válvula aórtica. Ahora hablemos de la, la, el llenado ventricular. El llenado ventricular vendría a ser parte de la diástole y vemos que
es algo pasivo. En la aórtica pierde mucha presión, o sea, prácticamente se iguala la presión al inicio. La aurícula, vemos que tiene presión nula al inicio por ser pasiva, y la ventrícula sí muestra leve depresión. Vemos que en la aurícula pasiva tenemos que el volumen se incrementa otra vez a niveles estándares de 130 mililitros. Bueno, para terminar, hablemos de las conclusiones. Esto sí voy a leer un poquito, que se concluye que debido a las fuerzas como la presión y la contracción muscular es posible el ciclo cardíaco. Se observa que si no hubiera lo que es la presión, o bueno, obviamente si no hubiera lo que es la presión y contracciones musculares para que se dé la presión, es imposible que la sangre pase de las aurículas a las ventrículas y de las ventrículas hacia la aorta o el tronco pulmonar. Y también se concluye que la cantidad de presión influye, pero también influye el área en el cual se encuentra el fluido. Vemos que la presión aumenta, en el cuadro vemos que la presión aumenta bastante, lo que decía ser la aorta, que prácticamente no baja ni llega a cero, ya sea por el área en la que se encuentra. También las fases del ciclo cardíaco muestran mucha teoría física, así como práctica para poder realizar estos mismos. Muchas gracias.